Hola, buenas. Soy Carlos Caldito. Ayer noche se puede decir que empezó oficialmente la campaña electoral para las elecciones generales a Cortes que tendrán lugar el próximo día 10 de noviembre. Como bien saben, después de 4 años, esta es la cuarta ocasión en que se llama a los españoles a las urnas, por la sencilla razón de que los diversos grupos políticos con representación en el Parlamento han sido incapaces, o mejor dicho, no han tenido voluntad de ponerse de acuerdo para formar gobierno. Nuevamente nos llaman a las urnas. Ayer, como decía, se puede decir que empezó la campaña oficialmente con el supuestamente primer debate en la televisión pública, en la televisión española. Y digo supuestamente, porque lo que aconteció anoche fue lo más parecido a un combate de esos que llaman pressing catch, de lucha libre norteamericana, en la cual todo es impostado, todo es mentira, absolutamente todo. En esos combates los dos contrincantes hacen como que se pegan, que se agarran, que se inmovilizan, que se estrangulan incluso, hacen como que se golpean. Bueno, de vez en cuando algún guantazo se dan, pero todo es impostado, insisto. Lo que ayer ocurrió fue un anticipo de lo que va a ocurrir a partir del próximo día de noviembre en el Parlamento. No se entró en debate, en realidad. Los 5 representantes de los partidos políticos que dicen ser constitucionalistas de ámbito nacional, más los 2 representantes de los separatismos tanto vasco como catalán, no hicieron otra cosa que hablar para sus fans, para sus fanáticos seguidores, y por descontado no entraron en debate. Pero además de eso, se produjo otra circunstancia importantísima. Ninguno realmente expuso cuál iba a ser su programa de gobierno en el supuesto de conseguir la mayoría absoluta para formar gobierno, como decía, a partir del día 10. Ninguno. Todos se mantuvieron en un tono, como decía, de no beligerancia, de no atacar, al contrario, como la lucha libre norteamericana. Todos se atuvieron a lo políticamente correcto. Incluso el partido supuestamente, y digo supuestamente porque así se hace llamar, de los valores que pretende regenerar España. El representante de Vox tampoco estuvo precisamente en un tono de ataque ni de confrontación, ni expuso cuál sería, insisto, su programa de gobierno. Pues al fin y al cabo, también forma parte del sistema, forma parte del consenso socialdemócrata, en el cual todos se mantienen en un tono de concordia y de no beligerancia. Y así estamos. Ninguno cuestionó nada. Ayer no se habló de los problemas que realmente preocupan y ocupan a los españoles. No se habló de las pensiones. Se mencionaron, obviamente, porque tocaba hacerlo, pero nadie planteó cómo solventar el serio problema al cual se va a tener que enfrentar España a corto y medio plazo, por la sencilla razón de que somos el país posiblemente del mundo, o de los que más, con mayor esperanza de vida y con menor índice de natalidad. Y obviamente, como dicen los expertos en estadística, con una pirámide invertida, puesto que, dado que la esperanza de vida es muy larga y nacen pocas personas, pues realmente no va a haber recambio generacional. Y esto lo menciono pues por la sencilla razón de que España posee un sistema de pensiones que se llama de reparto. Es decir, los que actualmente trabajan y cotizan al régimen general de la seguridad social o las diversas mutualidades de funcionarios son los que pagan a los que ya
estamos jubilados. Y digo estamos porque yo estoy entre ellos. Y evidentemente esto es una gran estafa. No hay certeza alguna de que la gente que actualmente está en edad de trabajar vaya a cobrar pensiones en un futuro. Tampoco se habló realmente del grandísimo problema de la deuda externa, de la enorme deuda pública que tenemos contraída los españoles por el mal hacer de nuestros gobernantes desde hace casi 40 años. No se habló de que el gran problema se llama el estado de las autonomías. Esos 17 mini estados dentro de un estado con sus parlamentos, sus gobiernos regionales, su red de funcionarios, sus tribunales superiores de justicia, etcétera, etcétera. No se habló de ahorrar gastos. Se menciona así de pasada, pero en absoluto se habló de desmantelar el estado de las autonomías, que es el gran problema que tiene España. Para, para que nos situemos, desde la muerte del general Franco, al cual han exhumado hace 4 días mal contados, profanando su tumba, hasta la actualidad, la población española apenas ha aumentado un 50%. Hemos pasado de unos 30 y tantos millones de habitantes a 47 millones. Pues bien, hemos pasado a su vez de tener aproximadamente 700.000 funcionarios, es decir, empleados públicos, a tener más de 3 millones y medio, aparte de los diversos cargos elegidos a dedo en las diversas administraciones, cargos de confianza y todas esas historias. Aparte de esa red inmensa de empresas públicas que nadie sabe para qué sirve, más allá de colocar a los enchufados. De eso no se habló. No se habló de la necesidad urgente de desmontar todo ese tinglado, de reciclar a los funcionarios de la manera que sea posible y, por supuesto, de expulsar a los que sea también necesario, puesto que hay un porcentaje alto de ellos que han entrado de forma, al fin y al cabo, fraudulenta. No se habló de ello. Se habló de que hay que preservar eso que llaman el estado del bienestar. Pero todos unos y otros hablaban y se acusaban de que no va a haber más remedio, al fin y al cabo, que aumentar impuestos. Algunos hablaban de disminuirlos, pero luego a la hora de la verdad todos los suben. Porque evidentemente lo que no están dispuestos es a renunciar a sus privilegios y a los de su clientela. Se llamen los que reciben subvenciones diversas por un procedimiento u otro, el PER, las becas para todo Kiski, que por supuesto todo el mundo en España tiene derecho a ir a la universidad. Caso insólito en el mundo, que prácticamente, y sobre ello prácticamente, en la práctica, la totalidad de quienes cursan bachillerato y tienen intenciones de continuar estudios acaban haciéndolo, o por lo menos teóricamente. Claro que a la misma vez que esto, pues se dan circunstancias también tan pictóricas como que hay un grandísimo abandono de estudiantes universitarios y suspensos, al igual que se dan el resto de los niveles de la enseñanza. Y hablamos de esto porque es imprescindible, pero casualmente esos políticos que estaban en ese supuesto debate no hablaron de ello. Nadie habló cómo crear empleo realmente, que evidentemente no es tarea que les corresponda a los políticos, sino a las empresas. Solamente se mencionó de pasada, pero no se planteó abiertamente. La única forma de crear empleo, de crear riqueza, es acabar con la actual burocracia y las inmensas trabas que tienen los emprendedores. Y por supuesto, hacer las cosas de forma radicalmente diferente a lo que se viene haciendo hasta ahora. Tampoco se habló de la urgente necesidad de reformar la ley electoral, de profundizar en la separación de poderes y de que se llegue finalmente a una homologación de ese supuesto Estado de Derecho, de esa supuesta democracia parlamentaria con el resto de los países de nuestro entorno cultural. Porque en España no hay separación de poderes. Y por supuesto, la justicia no es independiente. Está supeditada a los políticos. El Consejo General del Poder Judicial lo nombran los políticos, los fiscales también.
En fin, ¿para qué vamos a hablar? Obviamente lo hacen con una clara intención, y es que cuando les toque comparecer ante un tribunal, que a veces pasa, cuando llegan al colmo de los colmos en cuanto a corrupción, pues obviamente estén frente a gente amiga que los trate con complacencia, con indulgencia, como ha pasado ahora con los separatistas golpistas de Cataluña. Sería larguísimo seguir exponiendo que todo esto es un paripé, que todo esto es un engaño. La gente efectivamente ya empieza a estar algo más que harta. Es muy posible que se produzca una abstención bastante importante el próximo día 10. Por cierto, el próximo día 10, por supuesto, no hay garantía ninguna de que haya unas elecciones transparentes en absoluto. Todo está previamente ya previsto. La situación actual de España es muy parecida a aquella que se produjo después de la restauración monárquica con Alfonso XIII. En aquella democracia supuestamente parlamentaria se producía lo que se conoce con el nombre de turnismo. Es decir, los partidos políticos, o mejor dicho, los caciques y oligarcas que controlaban los dos principales partidos, se ponían de acuerdo con anticipación y decidían quiénes iban a gobernar cada periodo. Y luego se hacía el paripé de las elecciones. Y lógicamente cuando no se daban los resultados que estaban previstos y decididos previamente, como digo, por los oligarcas y caciques, pues obviamente se llevaba a cabo lo que se conoce popularmente como un pucherazo. En España no se produce una circunstancia tal como es en la actualidad, pero pues también estamos muy cercanos. Y bueno, pues no voy a seguir nombrando más males y deficiencias porque creo que la mayoría de la gente ya sabe de sobra cuáles son. Y dirán ustedes, ¿y qué hacer? Pues yo sí tengo algo bien claro, como muchos españoles ya decentes, es que hay que darle la espalda a esta gentuza, a estos golfos. Y la única manera de castigarlos es no acudiendo a votar el próximo día 10. La abstención es el único recurso del que